Bien, aquí comienza el camino a Lagunillas o Ojos de Agua. Bueno, es un camino mal camino, hay que decirlo, son 9 kilómetros ida y 9 kilómetros vuelta. Y estoy aquí de más o menos, yo sospecho de 3.700, vamos a ver bien los valores después, y sube a 4.100, algo así, ¿no? Pero el camino, 9 kilómetros, en realidad no siempre es camino, va bajo agua, va con vegetación, va precario. Aquí sí o sí un 4x4, pero un buen 4x4 con low, con diferencial probablemente, ¿no? Porque en un sector uno va con un lado en el agua, en el lodo, otro lado en la roca, eso es medio desagradable, ¿no? Entonces eso sí es ya algo para gente o un tour avanzado. El viento es ya fatal, pero paisaje único acá en casi 4.000 metros de altura. Desde el portezuelo pantanoso se abren varias alternativas para visitar. El sector Patón, Llano Leoncito, Quebrada Salitral, Cuesta Chinche. Hoy voy a ingresar al Valle Lagunillas o Lagunitas, que se extiende algunos 10 kilómetros con alta vegetación y termina donde una pequeña laguna. Una advertencia sí, eso es un lugar extremadamente aislado. No hay tráfico, ni en semanas, entonces hay que preocuparse de la seguridad. Nunca falta un sistema de comunicación satelital, entre otras medidas en caso de un imprevisto. Bueno, nuestro camino comenzó en Copiapó. Después de 130 kilómetros llegué al sector Rodeo, donde hoy comenzó mi video. Rodeo ya se ubica en 3.762 metros de altitud. Eso no es menor. Entrando solamente 300 metros a la quebrada ya se nota las primeras pircas. En 3.770 metros de altitud, dos pequeños espacios de carácter bien básica. Aquí en el sector Lagunillas, donde va a los Ojos del Agua, ¿no? Son como 9 kilómetros, ida y 9 vuelta, pero camino en pésimo estado, casi sin camino dentro del agua, camino dentro de la vegetación. Es impresionante, pero todo el sector era bien poblado. Eso se nota, ¿no? En cualquier sector hay ruinas, hay caminos históricos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Detrás mío, ¿no? Se ve eso, claro, hay agua. Claro, la altura está, ¿no? Pero 4.000 metros máximo, ¿no? Hay 4.100 capaz máximo, ¿no? Y ahí tenemos la típica situación, algo para protegerse, ¿no? Seguramente era más elaborado o arriba, como recién, ¿no? Dos sectores o dos ambientes aquí, ¿no? Y como de protección, ¿no? Eso sí, ¿no? Y las nubes se siguen, es casi como quiere llover, pero hermoso, ¿no? Hay los restos de una pala, huesos. Bien,
Esta quebrada Lagunitas o Lagunías, capaz una de las más bellas, más hermosas aquí del sector en general, ¿no? Bueno, hay seguramente más así, pero no son accesibles. Cualquier lado, agua, bofedales inclinados y ahí, por suerte, un camino. Y ahí sigue la quebrada con miles de tábanos. Eso sí es algo excepcional. Y el olor aquí, una hierba. De nuevo un cenicio, bien frecuente aquí, aunque estamos casi en 4.000 metros de altitud. Además llama atención la presencia y actividad de los insectos. En esas alturas no es fácil volar. La presión atmosférica es bien baja acá, como 62% de lo normal al nivel del mar. Así va. Como 200 metros, un obstáculo más donde la piedra, la roca más encima, ahí viene otro obstáculo, un cadáver. Igual, no muy bonito, pero Watts lo logró. En kilómetro 3,9, justamente detrás del camino inundado, se encuentra en los faldeos un grupo de construcciones. Lo más interesante es que se ubican algunos 20 metros encima del fondo de la quebrada. El sector se ubica en una altura de 3.920 metros. Caminata en 4.000 metros. Pero vale la pena. Aquí, Lagunías, justamente donde el sector malo, con mucha agua, un grupo de edificaciones, de pircas, de albergues o de refugios, muy antigua, yo creo, muy antigua, muy escondido también, claro. Arriba, ahí se ve mi camino más o menos. 4.000 metros. Claro, ¿no? La cosa era bien habitado, ¿no? Claro, reutilizado ahí, lamentablemente. Pero construcción no tan mal. Y verde, y aquí, verde. Eso sí, ¿no? Eso sí. Hay más acá, ¿no? Vamos a ver. Eso sí es sorprendente. Varios más aquí. Varios más. ¿Quién llega a eso? No. Claro, el agua. El suelo tiene figuras de piedras de permafrost. Eine interessante. Bien, atrás mío un excelente ejemplo de las manantiales en línea, donde un horizonte geológico implica una salida de manantiales, una salida de
organizada, digamos, en línea de manantiales donde capas impermeables se juntan con capas permeables y justamente ahí existe agua subterránea, existe napas, ¿no?, que brotan en el mismo horizonte. Una cosa no tan común, ¿no?, pero lógico y realmente aquí excelente visible en este sector, no tan lejos de la laguna Ojos del Agua, aquí en la quebrada Lagunilla, aquí detrás mío. Cerca del kilómetro 5,7 se puede observar un fenómeno hidrogeológico. Estamos ya en 3.980 metros de altitud. Se nota bien clara una línea determinada en los faldeos de la quebrada provoca la apariencia de vegetación. Es decir, existe un grupo de manantiales que se orienta exactamente a un límite litológico. Claro, es una discordancia entre rocas pérmicas de la formación pantanoso y arriba tobas más modernas del Mioceno. Es la típica situación de un manantial de desbordamiento. Simplemente un horizonte o una capa impermeable no permite la infiltración del agua hacia más abajo. Entonces el agua subterránea se acumula encima de ese horizonte y sale como manantial en una línea correspondiente al límite litológico. Bueno, Quebrada Lagunillas, justamente antes de la laguna, varios sectores de angosturas donde realmente el valle se tapó, ¿no?, con aluvios completamente, entonces como afluente funciona más o menos aquí los últimos, los tobas del volcán Copiapó, tobas un poco más jóvenes, ¿no?, de terciario, ¿no? Y ahí, pero impresionante este valle, Lagunillas o Ojos del Agua, aquí casi en 4.000 metros. Aquí donde una angostura, hasta un tapón de la quebrada de bloques se puede encontrar aquí. Aquí podríamos analizar la roca tranquilamente. Claro, estamos ahora en la Franja Maricunga, un conjunto de rocas ígneas desde 27 millones de años atrás. Las rocas de la Franja Maricunga evidencian una intensa actividad volcánica entre Oligoceno a Mioceno. Entonces, entre 27 millones de años hasta 5 millones de años atrás. Aquí, en especial, veamos tobas dacíticas y andesíticas del Mioceno, de una fase temprana de 12 a 17 millones de años atrás. Son las típicas tobas piroclásticas de la Pili, es decir, con piroclastos de mediano pequeño tamaño, entre 2 milímetros a 64 milímetros de tamaño de entonces. Aquí llegué a la laguna. Bueno, era un poco complicado. Eso sí, hay que decirlo, complicado. Después voy a mostrar las imágenes. Ahí sí, 4x4, con low, con todo. Sin otro es imposible, ¿no? Pero ahí sí un lugar único. Un lugar realmente espectacular. Vamos a ver la laguna primero, ¿no? Pero no solamente la laguna es lo espectacular, también la vista del volcán Copiapó. Eso sí, ¿no? Y uno realmente, imagínase una laguna así, nada, no vamos a caminar mucho.
En kilómetros 9,3 se ubica la pequeña laguna. Las dimensiones son 90 por 100 metros y se ubica en 4.076 metros de altitud. Cubre una superficie de 7.220 metros cuadrados. Interesante es que en las imágenes satelitales de los años anteriores la laguna no cambió su tamaño. Además, parece de mayor profundidad. Las rocas colindantes pertenecen a las fases tempranas del volcán Copiapó, del Mioceno superior, entre 10 a 12 millones de años atrás. Aquí un piuquén o Oresorchen melanopteros o ganso andino. Pertenece a la familia de las anátidas. Son los patos, gansos y cisnes. Bien, aquí vista al volcán Copiapó. Impresionante, claro. Sectores tan remotas, tan inaccesibles, realmente inaccesibles. Creo poca gente van por ahí. Un poco extremo ya. Una vista perfecta al volcán Copiapó. Con sus 6.072 metros de altitud es visible de muchas partes de la región de Atacama. Es uno de los pocos cerros de más de 6.000 metros de altitud que no se encuentra en la línea de frontera con Argentina. El volcán Copiapó o azufre es reconocido por los hallazgos de sitios ceremoniales, especialmente sitios de altura relacionados a la cultura de los incas. Geológicamente era un estratovolcán extinto, con actividad entre 12 a 7 millones de años atrás. Interesante es que la actividad se distribuye en dos fases, una temprana entre 12 a 10 millones de años y una más tardía entre 7 y 8 millones de años. Generalmente son piroclásticas, tobas y nimbritas de composición dacítica. Bien, ahora a la vuelta nomás por el mismo camino. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, hasta aquí nomás hoy día, ¿no? Eso era para hoy, aquí Quebrada Lagunillas, Quebrada Lagunitas, Ojos de Agua. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Aquí ya ahora hace frío, voy a bajar. Chao, amigos de GeoVirtual 2.cl, nos vemos en la próxima semana.